le continúe bendiciendo. Una de las famosas frases de Sócrates, ¿sabe cuál es? El pez no sabe o no se da cuenta si está mojado. ¿Por qué? Ese es su hábitat natural. Mire qué cosa. Si soy yo que me mojo, me doy cuenta. Y no me siento muchas veces bien si no está haciendo calor. Eso se podría aplicar a la vida de los cristianos regenerados, salvados, redimidos, escogidos, adoptados. Cuando dejamos que pase lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, no os conforméis ¿a qué? Al mundo, al sistema del mundo. Nosotros vivimos como el pez, pero en un mundo diferente, pero vivimos un mundo malo, ¿verdad? Vivimos en el mal del mundo y debemos cuidar de que el sistema mundanal no nos moje. Y si nos moja, porque en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra debilidad, podemos en circunstancia pecar, que cuando eso suceda nos podamos dar cuenta que estamos mojados. ¿Qué le parece? Así que en esta hermosa mañana es un honor, es un privilegio poder con mi iglesia celebrar los símbolos del Señor que nos hacen recordar que Él murió por nosotros en la cruz, que Él nos redimió y que en Él Dios el Padre nos está dando grandes y hermosas, ricas bendiciones espirituales, que es lo que estamos viendo a través de Efesios, ¿verdad que sí? Así que no solo eso, es un privilegio, hermano, que tenemos en Cristo de poder adorar al Dios vivo. ¿Cuánto lo ven así? No todo el mundo puede adorar a Dios. Así que es un privilegio, así que vamos a leer vean, antes yo podía leer una Biblia que tenía menos de la mitad de esta, sin lente. Han pasado los años y ahora tengo una mayor y aún no puedo verla si no es con lente. Pero, así como pasan los años, también Dios va obrando en bendición en nuestra vida. Así que la semana pasada quedamos en el versículo 6, ¿verdad que sí? Ya que nos toca el 7. Y vamos a leer ahí entonces, desde el verso 7 en adelante. Y dice, para enlazar bien, leemos desde el celo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Padre nuestro, una vez más, gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra con la iglesia que tú has redimido a precio de sangre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Esperamos que tú pongas palabra que edifiquen, que transformen, que nos guíe a través de tu Santo Espíritu, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, trayendo consigo mismo
inteligencia, sabiduría, comprensión de tu palabra. Así que, Señor, este espacio nos ponemos en tus manos para que seas tú quien hable a través de tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, el tema es el perdón. El perdón tiene un pago. Como cantaban los hermanos en la alabanza, glorioso intercambio. Fue eso lo que Cristo hizo para lograr el perdón. Nosotros, para poder satisfacer la santidad de Dios, debimos estar en la cruz pagando por nuestro propio pecado, pero Cristo intercambió dicho rol y cambió nuestra situación, y ahora podemos disfrutar de esas hermosas bendiciones que trajo consigo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, a modo de repaso, de introducción, nosotros tenemos que ver que la clave o el pensamiento clave del capítulo 1 es la riqueza, las ricas bendiciones que tenemos como cristianos, que no son riquezas terrenales ni temporales, son bendiciones espirituales que son nuestras debido a que estamos en Cristo. Si no fueran nuestras, entonces, pues no tuviéramos que estar hablando de ellas, porque ¿para qué hablar de cosas que no poseemos? Pero sí hablamos de ellas porque están en las Sagradas Escrituras confirmándonos que todo aquel que está en Cristo es coheredero con Él de las bendiciones de Dios el Padre. Desde el verso 1 hasta el 14, Pablo está enseñándonos que cada persona de la Trinidad nos ha bendecido. ¿Cuánto lo creen? Dios el Padre nos bendice, dice el verso 3. Dios el Hijo es la fuente inagotable de esas ricas bendiciones, y Dios el Espíritu Santo nos sella para autentificar que el Padre nos adoptó y nos dio el derecho de heredero de sus ricas bendiciones. Luego, el capítulo sigue del 15 al 23. Pablo está hablando de lo que él hace en sus oraciones para que entendamos, para que Dios nos dé a nosotros esa iluminación para entender lo que Él tiene planificados como bendiciones para cada uno de nosotros. El poder que pueden dar esas bendiciones en nuestras vidas. Y es un poder incomparable. No sé cuántos de ustedes han podido experimentar en momentos casuales o específicos qué tanto son poderosas las bendiciones que tenemos en Cristo. Las bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado a los creyentes incluyen la elección, que ya la vimos, la adopción, la redención, el perdón de pecado, la iluminación y la herencia. Así que la iluminación es algo importante porque tiene que ver con la comprensión del misterio que expresa Pablo ahí, que es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Ese que tiene que ver de que Dios tiene ya planificado desde antes de los tiempos reunir o unir todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra, en Cristo. Eso es maravilloso cuando lo entendamos, cuando lo aplicamos, la fe se robustece, el ánimo de seguir hacia adelante es mucho más fuerte porque nuestra herencia está basada en ese misterio que ha de suceder en el futuro. ¿Cuánto están esperando ese tiempo? Así que estas bendiciones se realizan conforme al propósito y a la voluntad de Dios para que seamos, ¿sabe cuál es el propósito de todas estas cosas? En las primeras dos bendiciones, dice el verso 3 y 4, es para que seamos santos, ¿verdad? Y es porque sin santidad no se puede
agradar a Dios. Entonces, eso tiene un fin, es para que seamos santos. Ahora, para poder ser santos tuvo que escogernos, tuvo que elegirnos. Pero ahora, en esta mañana vamos a ver que tuvo que perdonarnos y tuvo que redimirnos. ¿Y para qué seamos santos? Al final de la santidad es para que, como dice el verso 3, para alabanza de su gloria. ¿Podría una gente que no es santo alabar a Dios? No, porque alabar no simplemente implica abrir la boca y entonar una alabanza. La alabanza a Dios es con todo lo que somos, con nuestro estilo de vida, que debe ser un estilo de vida temeroso que refleje la obra de Cristo en nosotros. Pablo, al escribir esta carta, nos está enseñando y animando como creyentes a mostrar nuestra identidad. Mostrar nuestra identidad en Cristo. ¿A quién se la vamos a mostrar? A todo lo que demandan de nuestra fe. Ayer tarde hablaba con alguien que fue cristiano, se ha separado, y una de las cosas que él me dijo, pero si es para yo vivir como fulanito, que está fingiendo una cosa en la iglesia y en la calle está fingiendo otra. Tuve que frenarlo porque esas son excusas vagas y aunque sean reales, esas excusas no pueden llevarte al cielo. ¿Quién nos lleva al cielo? Entonces yo le dije, pero tú estás diciéndome algo de alguien que es humano, pero si tú me dices algo negativo de Cristo en este momento, yo te creo y dejo el evangelio atrás. Y no hay yo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios es perfecto. Entonces, dicha identidad consiste en que los creyentes somos elegidos por Dios, somos adoptados como hijos de Dios, somos redimidos por la sangre de Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y somos descritos como el parte del cuerpo de Cristo. Mira, versículos 4 al 14 y capítulo 2, 19 al 22 de Efesios. Vamos a citar muchas citas que no vamos a poder leer si alguno va llevando notas. Puede ir haciendo entonces como los hermanos de Bereas. Sale en la casa. Hay muchos eruditos teólogos que han calificado la carta de Efesios como la corona de los escritos paulinos, otros como la reina de los escritos de Pablo, pero yo en esta mañana la quiero calificar diferente, hermanos. Yo califico no solo la carta de Efesios, la Biblia, como una caja fuerte. Usted sabe para qué usan la caja fuerte, ¿verdad? Muchas familias para guardar sus riquezas, sus activos de más valor, ¿verdad? Así que yo no sé si usted considera la palabra de Dios una fuente veraz de todo lo que dice, pero yo creo ciegamente en lo que dice la Biblia. Y ella me dice que yo soy rico en Cristo Jesús y que mi riqueza está ahí, en esa caja fuerte que simboliza a Cristo. Quiero decirle que una ilustración que puede llenar el espacio vacío de la frase que estoy diciendo. Leí en una ocasión la historia de un indio que se llamaba Navajo. Tenía una finca, pero él no tenía ni idea de cómo sacarle provecho a esa finca, solo sembraba pasto para las ovejas. Producía para vivir el día a día. Hasta que un día, estando en medio de las ovejas, que se perdía, se confundía entre las ovejas, llegó un ingeniero minero y preguntó por el dueño. Y él levantó la mano en medio de las ovejas. Yo soy el dueño. ¿Usted sabía que usted en su finca tiene pozos petroleros? No, no sabías. Si usted firma este contrato, podemos comenzar a explotar esto y el tanto por ciento de la producción va a ser suya. El tanto por ciento de lo que vamos a trabajar. Cuando él vio las cifras de lo que él se podía ganar, firmó sin problemas.
Cuando comenzó la producción, él fue, ya su dinero no cabía en su choza y fue a abrir una cuenta en el banco de la ciudad. Y el banquero se hizo tan amigo, se fue compenetrando con este indio porque tiene recursos. Dicen por ahí, por la plata vale mono. Pero usted sabe que todo proceso, llámese industrial o doméstico, tiene baja y alta. El mes que él casi no producía, que la funda de depósito iba bajita, y llegaba triste al banco. Y él decía, el saludo que le daba el banquero: hierba seca, oveja enferma, pozo seco. Y el banquero sabía, lo llevaba al interior del banco y allí lo sentaba frente a su caja fuerte, las abría, le enseñaba bolsas de dólares, de plata, de oros, y le decía, eso es tuyo, eso es de tu propiedad. Reflexiona, ponle la mano, cuéntalo, úntatelo. Duraba horas contando, hacía torres de dólares, de papeletas. Y al cabo de horas salía diciendo entonces todo lo contrario al saludo. Hierba verde, oveja sana, pozo lleno. Va animado, fortalecido, porque se dio cuenta que lo que tiene es más que lo que dejó de ganar. Así debemos nosotros, hermanos, calificar la enseñanza de esta carta. En Cristo tenemos nuestra mejor caja fuerte llena de riquezas espirituales para cada uno de los que ponen su fe y su confianza en Él. Y habrán días difíciles, pero eso no debe de motivarnos, porque lo que tenemos en Cristo es mayor que las aflicciones. Y Él dice, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, cuando esté desanimado, vea las Escrituras, fortalece tu fe, fortalece tu espíritu, levante el ánimo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Es por eso que Él dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso yo les invito en esta mañana a oír la voz de Cristo. Porque Él tiene, solo Él tiene palabra de vida eterna. Estas ricas bendiciones nos motivan a seguir hacia adelante. No solo a nosotros los creyentes, a los que no conocen a Cristo, al momento de ir saboreando las bendiciones, así solo por oír, porque por el oír que viene la fe, ¿verdad? Se va dando cuenta que estar en Cristo es mucho mejor. Para concluir la introducción, debo decir que el verso 6 habla de la alabanza, de la gloria de Dios, de la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra, aceptos, viene del griego charis, pero conjugado el verbo es charito, que traducido quiere decir favor inmerecido. Quiere decir favor grandemente o honrado. Y yo pregunto en esta tarde, esta mañana, ¿cuántos de ustedes se sienten honrados por Dios? No ha dado al Hijo, no ha dado al Espíritu Santo, no ha dado su palabra, no ha dado vida eterna. ¿Cuánto más queremos? Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta expresión, aceptos, en resumen, es una expresión que nos está diciendo a usted y a mí que todo lo ha hecho por su santa y justa voluntad, por gracia. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay mérito de bien, no hay justicia, ni ninguna dignidad que nos permita presentarnos por sí mismos delante de la presencia de Dios. ¿Quién se atreve? No lo hay. Pero en Cristo, Él nos acepta y ya desde que murió en la cruz y puso su pago allí, somos aceptos. Tenemos la oportunidad de usar
esos méritos, ese sacrificio para entrar a la presencia misma de Dios. Lo lindo de esta expresión es que Él nos recibe a nosotros al momento de creer en Cristo como si estuviese recibiendo a Cristo mismo. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando resucitó? Dice el texto que se sentó en los lugares celestiales y desde allá, ¿qué está haciendo? Nos sigue bendiciendo, sigue abogando por nosotros. Así que, hermanos, todo este privilegio, así como Cristo entró y se sentó sin ningún impedimento, así nos está recibiendo Dios el Padre, a los que creen en Cristo. Yo digo, hermano, esto es un gran privilegio. ¿Cuántos dicen amén? No todo el mundo puede hacerlo, pero los que creen en Cristo sí pueden hacerlo. Entonces entramos al verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí hay dos importantes bendiciones. No son más que las otras, pero son bendiciones que nos llevan a otro nivel. La primera, perdón de pecado. Redención por su sangre. La segunda, perdón de pecado. Redención por su sangre. El término redención viene del griego apolutrosis y significa liberar por medio de un rescate pagado. Hay otra palabra griega muy importante para redención y es agorazo. Literalmente significa comprar afuera, comprar en el mercado. En la antigüedad había un mercado que usted iba y había más de 2,000 esclavos a la disposición de quien quisiera comprar uno, o 10, o 20. Entonces, lo que Pablo le está vendiendo la idea a los efesios es que en ese mercado del pecado, de la esclavitud del pecado, estábamos todos. Por cuanto todos pecaron, todos están, ¿dónde? Y que Cristo fue, y no fue con un saco de cuartos, ¿no? A pagar nuestro rescate, pero desde la cruz. Porque desde Levítico venimos escuchando que sin derramamiento de sangre no se hace. Entonces, Cristo pagó allí el precio de nuestra redención. Dicen algunos estudiosos, nos recompró porque éramos suyos, ¿verdad? Él nos creó a imagen y semejanza, pero Adán metió la pata. Así que está claro ahí que el rescate que se dio por nosotros fue la sangre de Cristo, dice el verso 7. Pero también cuando leemos a primera de Pedro 1:18 al 20, nos damos cuenta cómo fue el rescate. Estábamos vendidos al pecado, Romanos 7:14, y hemos sido comprados por precio, primera de Corintios 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La otra bendición del versículo 7 es el perdón de pecados. La palabra griega para perdón de pecados en este versículo 7 es agesis. Esta palabra en este contexto se refiere a la liberación de la deuda. La liberación de la deuda. Pero en el contexto de Efesios no es cualquier deuda, es la deuda de pecado. Porque si fuera la liberación de la deuda, los que tienen hipoteca, pues están salvos de la hipoteca, pero no es de la hipoteca. Estamos hablando de bendiciones espirituales, no terrenales, no temporales, espirituales, eternas, reservadas en la caja fuerte ¿de quién? De Dios. Porque en Cristo todas las cosas se han estado haciendo conforme al plan de Dios desde antes de los tiempos y siguen y seguirán hasta reunir todas las cosas en Cristo. Y a ese clima
es que queremos llegar. ¿Cuántos están queriendo llegar ahí? Y aunque no lo veamos con este cuerpo físico, pero lo vamos a ver con el cuerpo transformado y glorificado, ¿verdad que sí? Así que en el Nuevo Testamento está la palabra que se utiliza a menudo para referirse al perdón de los pecados a través de Jesucristo, que es la misma que le estoy diciendo a Génesis. Pero aquí en Efesios 1:7 se une la idea de redención por la sangre de Cristo, enfatizando que el perdón de pecado es posible gracias a su sacrificio. Solo es posible gracias a su sacrificio. No hay dinero, no hay prendas, no hay oro, no hay plata que pueda pagar nuestro precio de rescate, nuestro precio de perdón, nuestro precio de redención. Además, Pablo está diciendo que la palabra Jesús se acompaña de la frase según las riquezas de su gracia. Es importante subrayar esto. El perdón de pecado no es algo que se puede ganar, es lo que está queriendo decir. Yo no me lo puedo ganar. Y cuando yo estaba pequeño, yo me gané muchos premios con mi abuela y con mi abuelo, porque me ponían tarea y me pagaban. ¿Sabe cuál era la moneda que se usaba en aquellos tiempos? Que yo nací. Los huevos. No había dinero, se hacían intercambios. Ve, cámbiame ese huevo por azúcar, colmado. Entonces, a mí me gustaba el huevo. Me daba un huevo. No duraba un segundo para yo sancocharlo. No había que invertir más que fuego y agua. Así que Dios nos está perdonando, nos está dando una bendición especial por un pago que ya ha sido realizado. Un pago que fue planificado desde antes de los tiempos, pero que yo no me lo gané. No me lo gané como me gané el huevo con mi abuela. Tuve pérdida también, porque un día me dijo mi abuelo, atiéndeme ese café ahí. Yo me pasaba 3 meses de vacaciones con mi abuelo, cada año. Y él se cabe café en un espacio como este. Todas las gallinas y los pavos que lleguen, mátalo. Yo con un palo, con si no llega temprano, mi abuela llevaba 6 ya. Y esa vez no, me dieron una corrida mi abuelo, ¿no? Pero mi abuela me defendió, pero fuiste tú que le dijiste. Así que, hermanos, hay pérdidas, hay ganancias en nuestro estilo de vida. Pero en nuestra vida espiritual estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad que sí? Ahora, el Señor nos ha redimido, nos ha perdonado según la riqueza de su gracia. Wow. Sin merecerlo, sin justificarlo. Un regalo que no tuve que hacer nada, gratuito. Basado en esa gracia inmerecida. No solo nos ha perdonado. Si miramos a Isaías 44, 22, 23, Salmo 103, Lucas 7, 47, Dios no solo nos ha hecho suyos, sino que nos ha hecho dignos de vivir con Él por toda la eternidad. Él nos ha preparado para que no nos avergoncemos de estar en su presencia. Cuando usted va a la casa de un millonario, usted se siente tímido. ¿Verdad que sí? ¿Le ha pasado a usted eso? Y aunque haya agua ahí, usted no se atreve a cogerla. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, nos sentimos como en la casa, porque eso es nuestro. Dios nos ha dado en Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes están viviendo el evangelio apropiado, identificado, que eso es suyo. Y no vaya como el indio triste porque no produjo, teniendo más que lo que produjo. Nuestra vida cristiana es para vivir en plenitud, no para vivir en pobrezas, porque somos ricos en Cristo. Así que estamos preparados, nos ha dignificado para que vivamos en su presencia
para siempre. Yo creo que cabe la expresión, bendito sea Dios. ¿Verdad que sí? Solo Él lo puede hacer. Así que yo pregunto, wow, ¿cómo es que lo ha podido hacer? Hombres malvados, pecadores, criminales, mentirosos, ladrones, que lo comenzamos a ver los efectos del pecado desde allá, ¿verdad? Hubo crimen, mentira, engaño, ocultamiento, hubo de todos al principio y ahora se ha duplicado, triplicado. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Es que Dios es un Dios de amor. Si Él nos hubiese tomado en cuenta todo eso, todos estuviéramos perdidos. Ahora, lo hizo porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por ese sacrificio, por esa obra expiatoria del Señor Jesucristo, que aparece ahí en Mateo 20:28, 2 de Corintios 5:21, en Hebreo 9:12, 1 de Pedro 1:18, 2:24, Apocalipsis 1:5 al 6, nos ha rescatado, nos ha hecho justicia. Y hoy podemos alabar el nombre de Dios. Ahora, lo chulo de esto es que viajando en el tiempo hacia la eternidad pasada, Dios nos escogió. ¿Cuánto lo creen? Dios nos predestinó. Dios nos hizo aceptos en el amado. Y ahora salimos de esa eternidad pasada y nos trasladamos a la esfera del tiempo presente, en el que el plan de Dios el Padre es colocado en las manos de Cristo, quien se mueve en el espacio y en el tiempo para edificar, ¿sabe qué? A usted y a mí, que somos la iglesia. Y hay una frase por ahí que dice que el que se olvida de su historia fácilmente la repite. Pablo entonces comienza a repetir la historia en el capítulo 2, verso 1. Él os dio vida cuando estaba, ¿qué? Acuérdate de dónde te sacó, para que no vuelva a repetir la historia. Está tratando Pablo aquí de recordarnos la historia de la obra redentora de Cristo, que para hacer posible esta gran bendición de redención y perdón de pecado fue necesario que Jesucristo naciera en este mundo hace más de 2000 años. Dios se presentó a la humanidad y después de estar en esta tierra por 33 años, Él murió. En la cruz fue sepultado, resucitó y se fue, ¿dónde? Ascendió a los cielos. Esto no se puede olvidar. Por eso celebramos cada domingo, recordando esto. Y es para no desear volver a repetir la historia. Así que el versículo 7 termina diciendo: la redención y el perdón son otorgados según ¿qué? Las riquezas de su gracia. Miren que él no dijo de la riqueza de su gracia, sino según. A los vendedores le pagan muchas veces, ya los tiempos han ido cambiando. Antes había un vendedor y un cobrador. Ahora un vendedor tiene que cobrar. Pero si a un vendedor le pagaran un sueldo de 10,000 pesos mensual por cobrar 2 millones de pesos al mes, pues tiene que tener una meta. Nada más cobra eso. Ahora, si le dijeran que le van a pagar el 2% de lo que cobra, ¿cuánto cobraría? Ahí le gustó a cobrar. ¿Estás entendiendo por dónde voy, verdad? Según su riquezas de su gracia, no según la riqueza que posee. Le voy a poner la ilustración un chin más clara. Un empresario está jugando en un campo de golf
Cada vez que mete una bola, le da una moneda al Cádiz, su ayudante. Ahora bien, si ese millonario le diese a ese ayudante una moneda según sus riquezas, ¿qué pasaría con el ayudante? Ya hubiese sido rico. Pero él le daba de sus riquezas. ¿Se acuerdan de la escena cuando el Señor estaba mirando los que estaban ofrendando allá en el alfolí y llamó a los discípulos? Una cosa extraordinaria para el Señor. Para los discípulos no. ¿Cuál está echando más? Y dicen, oh Dios, los ricos, los que andan ensacados, encorbatados. No, la viuda que dio lo único que tenía. La viuda dio según qué? Su riqueza, lo dio todo. ¿Me están entendiendo, verdad? Lo dio todo. Sí. Así que el Señor nos ha bendecido, dándonos el perdón y la redención según su riqueza. No nos dio de su riqueza, nos lo dio todo según sus riquezas. Así que usted y yo somos ricos en Cristo. No necesitamos nada extraordinario, todo está en nuestras manos. Así que los que andan buscando revelaciones extraordinarias tan feo. La revelación ya está plasmada en la Sagrada Escritura y lo que tenemos que hacer es vivir conforme a ellas y disfrutar el Evangelio como tal. Pues somos ricos y debemos administrar estas riquezas para la alabanza de la gloria de Dios. Dice ahora el verso 8, 9 y 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este verso 8, la palabra griega para sabiduría e inteligencia son Sofía, para sabiduría, para inteligencia, y para sabiduría, phronesis. Explico. La palabra Sofía, esta palabra griega, se refiere a la sabiduría en un sentido amplio, la cual incluye la habilidad para discernir y aplicar el conocimiento de manera práctica en la vida. A veces usted le dice, pero tú sí eres bruto. Pero porque no tiene las destrezas, las habilidades de aplicar lo que ya sabe. No es una expresión correcta de decírselo a nadie, pero en nuestro medio de vida, en el ambiente en que nos desenvolvemos, muchas veces caemos en el error. Pero esa capacidad de escuchar A y poder hacer una frase con la A es importante. Pero hay personas que hay que darle la A, la B y la C. Falta destrezas. Entonces, nosotros en nuestra condición y naturaleza humana nos está faltando destreza, pero cuando venimos a Cristo, Él nos ha colmado de esa iluminación para entender el misterio que está en el plan de Dios desde antes de los tiempos. Eso no todo el mundo lo puede entender. Los que tienen esa gracia por haber venido a Cristo pueden entenderlo. Y aún así, dice Santiago, si alguno está falta, ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que este versículo es importante para entender lo que dice el 9 y el 10. Entender todo lo que continúa del plan de Dios, el Padre, diseñado desde antes de la fundación del mundo, necesitamos sabiduría e inteligencia. Lo que dice el 9, especialmente para conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Misterio. ¿Qué es eso?
una película de ciencia ficción, ¿verdad? Una película de terror, una novela a la que te lleva a la incógnita de ciertas preguntas. Nada de eso. Esta palabra así mismo parece como si fuera latín, mysterium. Es un secreto o algo oculto que ha sido revelado. Y el verso 9 habla tan claro del misterio de su voluntad, que se refiere al plan de Dios. ¿De qué? ¿Cuál es el plan de Dios? Que Él está revelando. Unificar todas las cosas en Cristo. Un plan que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a los creyentes en Cristo. Este misterio en la Sagrada Escritura no es una novela, como le decía. No. Es algo que Dios revela conforme a su voluntad, algo que hasta ese momento del Antiguo Testamento no había sido revelado. Y nos está dando a conocer, y para que lo conozcamos nos está dando la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Verso 8, sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Ya lo dijimos, unir todas las cosas en Cristo. Y el versículo 10 dice que todas estas cosas de las cuales habla el verso es basada en las riquezas de su gracia y que se han de cumplir la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, esos tiempos, ¿cómo están? Están establecidos y no se van a adelantar un poquito ni se van a atrasar un poquito. Están establecidos ¿por quién? Por Dios. Esto no está hablando aquí de un periodo de tiempo como si el escritor se está refiriendo a una época. Ahora mismo nosotros estamos viviendo una dispensación. ¿Cómo se llama? La gracia. Muchos dicen la de la iglesia. Han pasado varias dispensaciones de la ley. Eso se refiere a una época de tiempo en la que Dios ha tratado con la humanidad, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el verso acá se está refiriendo no a esta dispensación. Está refiriendo a la dispensación futura que viene. Nosotros hemos oído hablar, ¿verdad?, de cursos, talleres de economía doméstica, ¿verdad? Es un curso que te dan y te enseñan cómo administrar los quehaceres, los menesteres de la casa a través de un plan, un calendario. Te dicen, mañana tú vas a comer arroz con habichuela, el miércoles tú vas a cenar yuca con espagueti. Es un plan. Pero también hay un taller de economía política, cómo el gobierno del país X implanta un sistema de gobierno. Y eso se rige por ese sistema. Así que Dios también tiene una administración, una economía, un sistema, y que lo va encajando conforme a su plan en un periodo de tiempo que ya está predeterminado, como dice que fue predeterminado, pero realmente se refiere a la forma en que Dios hace las cosas en cierta época o dispensación en particular. Por ejemplo, cambia la forma, pero la esencia del plan no cambia. Dios ha de salvar por medio de Jesucristo. Eso está determinado, ¿eh? Eso no puede cambiar ahora. ¿Cómo trató Dios con Adán?
fue diferente a como trató con Abraham, ¿verdad? Y es diferente como ha tratado con nosotros ahora. Dios trató con Adán en base a una relación muy diferente a la que trata con nosotros. Cualquiera puede reconocer que la situación en el jardín del Edén era diferente a la nuestra hoy. Y Dios trató con Adán de una manera diferente a como trata con nosotros en la actualidad. Ahora bien, Dios ha tenido un solo método de salvar a la gente. Y todo su plan se apoya sobre un método de salvación. No hay otro. Sin embargo, hay aproximaciones en el planteamiento y el hombre, en el planteamiento del hombre bajo un determinado sistema que es diferente. Por ejemplo, Abel ofreció a Dios ¿qué? Un cordero. ¿Qué hizo Abraham entonces? También ofreció un cordero. Pero, ¿qué hicieron en el Antiguo Testamento? Ofrecían ¿qué cosa? Cordero. Y para Dios estaba bien. Estaba bien. ¿Y a nosotros qué nos puso? Un cordero. Pero no tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo porque el cordero que nos ha dado es plenamente suficiente una vez y para siempre. ¿Se están dando cuenta que es diferente, verdad? Ahora, lo que está diciendo el verso es que la próxima dispensación también va a ser diferente, porque en la próxima se han de reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en las que están en la tierra, en Cristo. No podemos entrar en todos los aspectos, el tiempo se está yendo, estoy tratando de brincar. Dios está tratando de impulsarnos a todos hacia el momento en que Cristo gobierne, sobre todo en los cielos y en la tierra. Esta es la plenitud de los tiempos, cuando Cristo entre en ese nivel. Muchos le dicen ahí el pleroma, donde todo está, como dice Filipenses, bajo sus pies. Bajo el gobierno y la autoridad del Señor Jesucristo. Esa plenitud es como un vasto receptáculo dentro del cual siglos y milenios confluyen hacia ese instante en que todas las rodillas se doble y toda lengua confiese, ¿qué cosa? ¿Cuánto están esperando ese tiempo? Es para allá que vamos, hermano. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Yo no sé si usted se motiva al saber que en el cumplimiento de los tiempos todas las cosas se han de reunir y Cristo será visiblemente la cabeza de todas las cosas. El gobierno. Y hay alguien que quiere adelantarse y presentarse como el Cristo, pero será el anticristo. Porque en el plan de Dios, su Hijo reinará y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, de todas las cosas del cielo y de la tierra, hermano, es un plan de Dios. Es un plan de Dios y a la que nosotros debemos estar motivados para que se dé, porque usted y yo seremos parte de ese gabinete. El tiempo se fue. Es que no hay nada más que estar seguro de que nosotros hemos sido escogidos, de que somos elegidos, de que somos aceptos, de que fuimos adoptados, de que hemos sido redimidos, comprados de nuevo y que somos perdonados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos están seguros de eso? Así que quiero decirle, nosotros estamos viviendo en esta economía diferente, pero la que viene va a ser mucho más diferente, pero más cerca de nuestra redención.
Y el cielo y la tierra ahora actualmente no están afinados. En la actualidad no coinciden en el mismo tono. En el cielo se baila un ritmo, en la tierra se baila otro. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en la oración de Mateo 6. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso significa que hay diferencia, ¿verdad que sí? Y como no están afinados, entonces en la actualidad le aseguro que en los cumplimientos de los tiempos se afinarán. Porque el gobierno de Cristo perfeccionará todas las cosas. Dice que el niño de 100 años que pecares, morirás. Y el cordero andará con el león. Hermanos, llegará ese tiempo y toda la tierra y todo el cielo disfrutará de la plenitud de nuestro verdadero y creador Dios, Salvador de nuestras almas. Yo no sé cuántos de ustedes están animados en esta mañana, pero el tiempo va corriendo hacia ese plan, hacia ese lugar, hacia esa dispensación. Y nosotros debemos estar con nuestra fe puesta en Él, siguiendo la carrera que Pablo dice que Él terminó. Yo quiero decir esa expresión cuando llegue mi tiempo. He acabado la obra. ¿He llegado a qué? He ganado la corona. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia que me ha dado el Señor juez justo, y que la he de recibir en aquel día. Trabajemos en armonía con la voluntad de Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Quisiera externar una invitación de parte del Señor. Y hay alguien acá que no ha conocido a Cristo, pero ha escuchado en esta mañana que somos ricos y quiere ser ricos. Quiero decirle que solo necesita confesar, creer y aceptar a Cristo en esta mañana. Vamos a orar para dar por terminado este servicio. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, bendito y santo eres. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tuvimos todos de estar bajo el sonido de tu palabra y de tus canciones, Señor, así reforzando nuestra vida cristiana. Permite que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, en esta mañana, sabiendo que la riqueza que tú ofreces en tu palabra no es material, sino espiritual. Que podamos entender esta parte, Señor, y olvidarnos de lo que el mundo ofrece y aferrarnos a lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, bendícenos y dirige todo cuanto hagamos el resto de este día, pues queremos hacerlo para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Dios le bendiga a todos.